Las 7 de la mañana con 24 minutos. Ayer lo anticipamos, la idea de que la multa por no votar se aplique solamente a los chilenos o a los nacionalizados chilenos, es decir, extranjeros que tienen efectivamente la residencia, era uno de los puntos a discutir ayer por una iniciativa que estaba impulsando la diputada demócrata Joana Pérez. Y ayer la oposición sorprendió con bastante fuerza con esta oferta al gobierno de la multa no votar solo por a chilenos, y hay una cierta apertura a legislar. Hay dudas con los plazos, eso sí, por los obstáculos que tiene el proyecto que multa a los extranjeros por no votar. La idea es dejar fuera a los residentes, a los extranjeros, comillas, ocasionales o avecindados, no residentes, al menos hasta ahora, porque aquí lo que hay que hacer es garantizar la votación obligatoria para los chilenos. Ese es probablemente el punto en discordia. Y ayer se dijo que podía haber una suerte de oportunismo electoral de parte de la oposición, que ahora se está abriendo a esta idea, a propósito del resultado de la encuesta que conocimos a comienzos de semana de Panel Ciudadano UDD, donde muestra que efectivamente el mayor caudal de intención de voto de parte de los extranjeros se lo llevan los candidatos de la oposición. José Antonio Kast arriba, Evelyn Matei abajo. Entre los venezolanos es la tríada de Kast, Matei y Kaiser, y un porcentaje alto también dice que no votaría por Janet Jara. Conversemos de eso y lo vamos a hacer esta mañana con Juan Pablo Lavín, el gerente general de Panel Ciudadano. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. ¿Cómo estáis, Connie? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bajemos un poquitito esto porque, a ver, no es ninguna novedad. Hay, y hay otras encuestas, y tú nos dirás la comparación en el tiempo también, ¿verdad? Que dan cuenta de que los extranjeros, particularmente los que salen de su país por situaciones complejas, en este caso pongamos como ejemplo a los venezolanos, ¿verdad? Ni hablar de los haitianos en su momento, pero además los venezolanos son la masa mayor, incluso más allá de los colombianos, salen del país por una situación compleja, tienden a privilegiar a sectores más, comillas, conservadores, y que ellos sienten que les pueden garantizar aquello que perdieron en su país, en definitiva. Y eso te estaría un poquitito largo. Entonces era medio absurdo acusar eventualmente al gobierno de querer hacer votar a todos los extranjeros, porque podía ser favorecidos por el voto de los extranjeros, cuando las encuestas y esta que ustedes levantan también muestra que no es así. Sí. De hecho, Connie, yo sé que la noticia va por otra parte, de hecho por lo que estás mencionando, pero nosotros llevamos más de 2 años siguiendo un panel de inmigrantes. Ajá. Y es primera vez que vemos al oficialismo con tanta fuerza. Ajá. O sea, ese 15% de Janet Jara nunca lo habíamos visto. Probablemente tiene que ver con el ánimo triunfalista que tenemos hoy porque acaba de ganar la primaria. Pero si me pregunta a mí, esa es la gran novedad de esta encuesta. Como dices, es bastante lógico que en una encuesta donde la mayoría además son venezolanos, porque son la colonia que más va a votar en este 2025, gane la oposición tanto por la vida que tuvieron, desde donde escaparon, básicamente, y por lo que le puede rememorar una candidata como Janet Jara. Asociada a Nicolás Maduro, por quienes quieren asociarla inevitablemente, digamos, y también por declaraciones que el propio Partido Comunista ha tenido en el tiempo. Hay una campaña que, no sé si te has topado con ella en redes sociales, Juan Pablo, que llama a no votar por la derecha. Supuestamente vendría de inmigrantes, porque los van a terminar echando a todos. Ahora, aquí, cuando hemos hablado de votar, y en esta propuesta que está levantando la oposición hoy día, y si uno escucha en la línea de tiempo también al gobierno, el ministro Elizalde lo ha dicho aquí sentado al menos un par de veces, la idea es que voten los residentes, y quienes tienen susto de que los echen son los que no son residentes. Efectivamente, y por eso en esta encuesta nosotros al principio de la medición certificamos que le estemos preguntando a inmigrantes que ya llevan los 5 años, que ya pueden votar, digamos. Votar, efectivamente. Exactamente, y son ellos justamente los que en el fondo más le importa que se cierre la puerta de migración y que además se expulse a los inmigrantes ilegales. Recordemos que son justamente ellos los que en el fondo pagan los costos de las nuevas olas
que tienen una mala reputación, Ujú, le llega la mala reputación a ellos, y exactamente. además son los que compiten directamente con ellos, tanto en los servicios del Estado, como en los colegios, en los consultorios, como también en los puestos de trabajo. Entonces ellos son, lógicamente, los más interesados en trabar esta puerta de migración y en expulsar a los inmigrantes ilegales. ¿Hay algún cambio en función, bueno, de la nacionalidad lo sabemos, de hecho el 47% son venezolanos en esta muestra, ¿verdad? Y es representativo también de cómo se distribuyen venezolanos, peruanos, colombianos, bolivianos, haitianos y otros migrantes también, pero geográficamente hay diferencia. Hay diferencias, sí, y de hecho la concentración de inmigrantes en ese sentido va a ser clave en ciertas regiones. Por ejemplo, en la región de Tarapacá hay un 15%, en la región de Antofagasta hay un 13%, en la región metropolitana un 8%. Entonces, por ejemplo, las primeras regiones que te mencioné, el voto inmigrante va a ser muy clave en la elección parlamentaria. Eh, Rememorando el año anterior, el año pasado, en Santiago, los inmigrantes eran un 30%, fueron un 30% del padrón. Hay estudios que demuestran cómo votaron los venezolanos y lo importante que fueron para el triunfo de Mario Desbordes. Ujú. Eh, por lo mismo, por este tipo de cosas es que después se acusa al oficialismo del cálculo electoral. Del cálculo electoral para perjudicar. Efectivamente, Claro. efectivamente. Ahora, con estos datos de la encuesta y que está enfocada, como tú insistes, ¿verdad?, en aquellos extranjeros que sí o sí podrían votar si es que tenemos efectivamente tendrían que votar si es que logramos tener el voto obligatorio, que entre paréntesis, estamos sin voto obligatorio para esta elección, para nadie. Hoy día. ¿Ah? Y Sí, sí, sí. ese es el problema mayor si es que queremos perpetuar el voto obligatorio institucionalmente hablando. Eso es Tú lo que no se entiende bien, pero efectivamente es así. Es así, pues, es así. Ahora, tú decías que Janet Jaraca se pega efectivamente un salto respecto de encuestas anteriores. Ella tenía un 8%, ahora tiene un 17%, probablemente en detrimento de algo, en detrimento de Casa, algo en detrimento de Matei, lo que demuestra que no tiene necesariamente que ver con una cuestión ideológica, sino que puede ser una cuestión de clima, de carácter de la candidata, etcétera. Pero también muestra que es la candidata que se lleva el mayor porcentaje de la opción candidatura por la que jamás votaría. Sí, sí, eso también tiene la misma lógica que estabas mencionando tú, Connie, que mencionamos al principio. En el fondo, Janet Jara es la candidata del oficialismo que ganó la primaria que más se podría identificar con el régimen desde donde los venezolanos escaparon, digamos. Ajá. Entonces, es bastante lógico que sea así. De hecho, podría crecer más. Recordemos, como te decía antes, que Janet Jara probablemente esté en uno de sus mejores momentos porque acaba de ganar la primaria. Entonces yo me atrevería a decir que estos son buenos números para ella, tanto en un rechazo sobre el 40, pero menor al 50, y los 15%, el 15% de apoyo. Claro, de hecho en el escenario de segunda vuelta que arman ustedes entre Kast y Janet Jara, los venezolanos votarían un 15% por Jara, pero recibiría un 25% de otros migrantes, lo que da cuenta de que aquí hay un tema de los venezolanos probablemente con Jara mayor que el que puedan tener respecto de otros candidatos. Sí, yo te diría que en el fondo los inmigrantes, la base que va a favor de la oposición tiene que ver con esto que la oposición es mucho más dura, sobre todo José Antonio Kast, porque lleva mucho tiempo diciéndolo, con esto de trabar la puerta y expulsar a los inmigrantes ilegales. Ajá. Y después en los venezolanos eso se potencia con este plano ideológico de en el fondo haber escapado de estos regímenes. Por eso es mayor en el caso de ellos. Déjame preguntarte una última cosa. En el caso de los chilenos, digamos, ¿verdad? No migrantes, más allá de si son residentes o no son residentes, ¿hay similitudes en el resultado? Me da la sensación de que los porcentajes no son tan distintos en intención de voto para los candidatos. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú haces base 100 entre los venezolanos, Ujú. entre José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser, llegas a un 80%. Ya, no, Ya eso no es, pasa en... claro, eso no pasa. Entre el resto de los inmigrantes, un 70%. En el fondo, sigue proporciones similares, pero en el fondo potenciadas hacia la oposición. Ya, como te decía, Janet Jara está en tercer lugar. Un candidato al oficialismo nunca estuvo en el tercer lugar hasta esta medición. Antes estaban en el orden del 6%. Ajá. José Antonio Kast en primer lugar y luego Evelyn Matei. En el fondo que José Antonio Kast le esté ganando a Evelyn Matei, eso sí efectivamente se repite
en las muestras de chilenos. Juan Pablo, déjame preguntarte una cuestión, proyectando un poco el resultado de esta encuesta a la lógica de la discusión que estamos teniendo en el Congreso, más allá de si esto motivó o no motivó el cambio de posición de la oposición y el oportunismo que se acusa de un lado a otro dependiendo del momento, ¿verdad? Que es divertido, porque hasta antes de ayer los oportunistas estaban en el oficialismo y ahora los oportunistas están en la oposición. ¿Qué consideraciones crees tú que debieran tener los parlamentarios en cuenta para legislar y legislar de una vez por todas en este tema? A partir de los resultados y de la línea de tiempo de los resultados. Sí, es que hay buenas razones de ambos lados, la verdad. Por el lado del oficialismo, es verdad que el caso de Chile no es un caso común. Dar el derecho a voto en toda elección con 5 años de residencia no es algo común. Lo que pasa comúnmente es que hay diferencia de años, digamos, de tiempo, pero independiente de eso, la gran diferencia es que a los inmigrantes con años de residencia menor a los 10, los dejan votar en elecciones locales, Claro. pero no en elecciones presidenciales. Por el otro lado, la oposición tiene mucha razón en que hay que discutirlo, hay que llegar a algo, pero no a 4 meses antes de la elección. Eso es muy complejo, estar cambiando las reglas a solo 4 meses de la elección. Entonces, obviamente, mirando a largo plazo, hay que hacer un cambio y dejar las reglas claras, sean como sea, tienen que estar las reglas claras, pero no hacer cambios tan al corto plazo, ya que eso suena sea cálculo político o al menos a poca seriedad del país. La idea de la multa por no votar, que es a la que se abrieron ayer en la oposición y encontró algún eco en el oficialismo porque podría zanjar el tema justamente ahora, multa por no votar solamente a los chilenos, dejaría a los extranjeros con voto voluntario. Sí, ese es el proyecto de Joana Pérez, Claro. que en el fondo, ellos mismos dicen que en el fondo ellos prefirieran que fuera obligatorio para todos, pero en el fondo tienen que conceder algunas cosas al oficialismo, si no, no se sabe cómo va a quedar el proyecto. Y sí, es lo mejor a lo que se puede llegar hoy en día, dado el poco tiempo que hay. De acuerdo. Igual va a depender en el fondo de si le va a poner urgencia o no al gobierno. Y estamos a 4 meses, como dices tú. Bien, Y pues. estamos a 4 meses. Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano UDD, muchísimas gracias por tu tiempo. Que estés muy bien. Muchas gracias, Connie. Chao.